Una vez más nos escuchamos a través de Conexión Educativa Digital para el desarrollo del contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, titulado Culturas y Pueblos Prehispánicos más sobresalientes en el continente americano. Como de costumbre, esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso. Les invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa. Y veamos el inicio de la presentación de este día. Nos invita a que comencemos la presentación. Ok. Y la vamos a iniciar hablando de un acontecimiento histórico que durante mucho tiempo se nos ha vendido de una forma y que sin embargo la historia, si la escudriñamos un poquito más, nos deja ahí pues ciertos enigmas y nos deja ciertos descubrimientos nuevos que contrastan los conocimientos adquiridos con anterioridad. Por ejemplo, se nos ha enseñado desde la primaria que fue Cristóbal Colón el primer europeo en pisar tierras americanas. Sin embargo, como decía yo, si ocultamos un poquito más la historia, nos daremos cuenta de que no fue Cristóbal Colón el primer europeo en pisar tierras americanas, sino que fueron los vikingos, venidos desde el norte de Europa, quienes pues llegaron a tierras de Norteamérica y crearon los primeros asentamientos humanos. Entonces, no fue Cristóbal Colón el descubridor de América. Fueron en realidad, repito, los vikingos. Y específicamente la historia hace referencia a que el descubridor pues, de estas tierras fue el vikingo Leif Erikson. Este Leif Erikson era un vikingo más bien dicho, nacido en Islandia, hijo de otro vikingo famoso, de Erik el Rojo, y según pues estudios históricos fidedignos, ¿verdad? Nos relatan que hacia el año 1000, ¿verdad? Es decir, 500 años antes de que lo hiciera Cristóbal Colón, él pues fue el primer europeo en pisar tierras americanas. Entonces pues ahí vemos cómo la historia, repito, hace sus nuevas valoraciones que van dejando de alguna manera en el pasado los acontecimientos que antes nos narraban como ciertos, porque insisto, en la primaria pues se nos ha enseñado que fue Colón justamente el primer europeo en llegar a tierras americanas, pero que nuevos estudios históricos han dado pues un nuevo conquistador, en realidad un nuevo descubridor más bien dicho, ¿verdad? En la figura de el vikingo Leif Erikson. Aclarado este punto, pasemos a lo siguiente. Bien, nos formulamos una pregunta importante para poder pues comenzar de una manera pues ya más formal lo que es el desarrollo de nuestra presentación. ¿Quiénes habitaban el continente americano a la llegada de Cristóbal Colón? Que como ya vimos no fue el primer europeo en tierras americanas, pero diremos que aunque la llegada de Cristóbal Colón a América recibe el nombre de descubrimiento,
Los europeos no llegaron a un continente deshabitado, puesto que éste ya estaba habitado, posiblemente por herederos de aquellos pobladores asiáticos que habían cruzado el estrecho de Bering y que iniciaron la colonización de nuestro continente por su lado norte. Los conquistadores denominaron indios a estos pueblos debido a la creencia inicial de que la tierra a la que habían llegado Colón era la India. El continente americano, de características geográficas y climas tan variados, estaba habitado en 1492 por distintos pueblos con un desarrollo cultural también muy diverso. Algunas culturas precolombinas eran nómadas y otras tenían un nivel cultural equiparable al neolítico. Sin embargo, existieron 4 civilizaciones muy avanzadas en su cultura, en su organización política y en su desarrollo socioeconómico. Nos referimos a los aztecas, a los mayas, a los muiscas, también conocidos como chibchas, y los incas. Estos eran pueblos de base agrícola, tenían conocimientos astronómicos notables y un sistema de creencias religiosas que tenía al sol como su mayor referencia. Bien, ahí podemos darnos cuenta de qué fue justamente con lo que se encontraron los europeos a su llegada a nuestro territorio. Y ahí estamos hablando de que a lo largo y ancho de nuestra América, pues esta ya estaba habitada. Hablamos y de hecho vamos a hacer referencia en esta presentación a 4 de sus culturas, y hacemos referencia justamente a 4 culturas porque fueron las que tuvieron de alguna manera un mayor desarrollo. Mas, sin embargo, no significa que estas 4 culturas hayan sido las únicas que habitaban el continente americano, siendo este pues un territorio tan vasto. Habían culturas en el norte de nuestro continente, llámese pues lo que actualmente es el territorio de Canadá, de Estados Unidos, al sur, ¿verdad? Que donde está pues 2 civilizaciones de las 4 que vamos a estudiar en esta ocasión. Y pues entiéndase que no eran solamente esas 4 las que poblaron América. Estas 4 eran, repito, y se estudian de hecho por ser las que alcanzaron un mayor desarrollo, un mayor nivel de desarrollo en todos los ámbitos de su vida, ¿verdad? Cómo ellos estaban integrados, cómo ellos producían, cómo ellos vivían. Eso los hace pues ser sujetos de estudio a través de la historia. Prosigamos. Pasemos a hablar ahora un poquito de ciertos conceptos que es bueno conocerlos y tenerlos pues fijos en nuestra mente, en nuestra memoria, y nos hacemos una pregunta. Lo que se encontró Colón a su llegada a nuestra América, ellos lo denominaron indios por creer que habían llegado justamente a las Indias Orientales. Este término de indios, de alguna manera, pues con el pasar del tiempo, pasó a tener un sentido peyorativo. A las personas ahora, de alguna manera, al decirle indio, de alguna forma se le trata de minimizar, se le trata de desvalorar, y así es empleado ese término pues en nuestra actualidad. Sin embargo, me planteo a través de esta diapositiva la siguiente pregunta: ¿eran indios o eran en realidad pueblos originarios? Veamos lo siguiente. El lenguaje, lejos de ser neutral y estático, cambia constantemente.
y se expresa a través de las palabras de forma en que como sociedades interpretamos la realidad en que vivimos. Por ello, las palabras con que se ha nombrado a las culturas ancestrales que poblaron América han sido la expresión de las relaciones de poder que se establecieron entre los colonizadores europeos y las poblaciones nativas. Históricamente, los pueblos nativos de América han estado sometidos a una serie de situaciones que han ido en desmedro de su valor como pueblos. Entre estas situaciones podemos mencionar que han sido sometidos a la invasión de sus territorios. Asimismo, han sido sometidos también a la aniquilación de sus culturas y cosmovisión. Se les ha expropiado sus recursos, han sido condenados a sufrir discriminación y han sido condenados también a padecer y sufrir el racismo por parte de sociedades coloniales que les confirieron posiciones de inferioridad en la nueva sociedad colonial, como fue el caso de Nueva España y el Reino de Guatemala, o les rechazaron por completo, por ejemplo, en Estados Unidos y Argentina. A día de hoy es común que la palabra indio se utilice despectivamente, porque es una categoría del periodo colonial que marca desigualdad con respecto a los españoles peninsulares. Y esas desigualdades pues estaban basadas en la exclusión económica y social y en la supremacía que los españoles pretendían tener sobre todos los demás grupos. No está de más decir que dicha separación racial correspondía y corresponde aún en la actualidad con desigualdades económicas, sociales y políticas. Desde finales del siglo XX, una serie de esfuerzos y luchas de comunidades organizadas a nivel local, regional y mundial comenzó a haber importantes cambios en el ejercicio de los derechos de los pueblos que vinculan su pasado y su presente a las culturas ancestrales. Los términos pueblos originarios, pueblos indígenas y nativos o aborígenes hacen referencia a los pueblos que existieron y poblaron diferentes lugares del mundo antes de la expansión del colonialismo europeo de los siglos XVI en adelante. No se refiere solamente a los pueblos de América. Los matices de significado entre los términos originario, indígena, aborigen y nativo son relevantes y tienen implicaciones jurídicas en muchos casos. Sin embargo, todos ellos aluden al reconocimiento de los estados nacionales modernos y a la diversidad de los pueblos, culturas, lenguajes, cosmovisiones, tradiciones e historia. Si bien todos los seres humanos tenemos un origen común en África, el término originario puede resultar poco preciso dependiendo del contexto en que se use. El término indígena es usado en contextos no peyorativos y también remite a un origen vinculado a un territorio específico. Y es diferente del término indio, por ejemplo, en los pueblos de indios, categoría espacial y social referida al asentamiento del período colonial en la Nueva España y el Reino de Guatemala, donde no residían españoles, sino aquellos descendientes de los pueblos prehispánicos conquistados y que era sujeto a tributos y trabajos forzados, que es una categoría colonial, jerárquica y marcadora de desigualdad. Entonces acá hemos visto cómo a partir del siglo XX comienza a darse
lo que pudiéramos definir como la reivindicación de los pueblos originarios. Ya debemos de ir dejando de hacer referencia a estos pueblos y llamarlos pues indios, nativos, aborígenes, porque como hemos comentado anteriormente, estos términos de alguna manera están basados en las relaciones de desigualdad con la que eran vistos nuestros pueblos originarios con respecto a la supremacía que de alguna manera le impusieron los conquistadores europeos. Lo correcto para referirse a los pueblos que habitaban nuestra América antes de la llegada de los europeos, pues justamente es esa definición de pueblos originarios. Ya no más indios, ¿verdad? Ya no más nativos, ya no más aborígenes, sino que de aquí en adelante debemos de referirnos como pueblos originarios. Pasemos a estudiar la siguiente parte de nuestra presentación. Y vamos a hablar precisamente de las civilizaciones y pueblos precolombinos más importantes que se asentaron en el continente americano. En el mapa pues podemos apreciar la ubicación de los distintos grupos a los cuales vamos a hacer referencia. Acá podemos nosotros mirar acá cómo en esta zona pues en color rojo fue la zona geográfica donde se ubicaron los aztecas. Un poco más al sur lo hicieron los mayas, y en esta parte todo esto que se ve acá en color verde fue la zona geográfica de influencia del imperio inca. Y acá, aun y cuando acá no he puesto ningún color, acá podemos pues me imagino que se alcanza a ver lo vamos a agrandar de hecho. Vean, para que miremos que en esta parte se ubicaron los chibchas, y aquí mencionan algo otros pueblos pues también importantes, pero con un nivel menor de desarrollo. Entonces los chibchas se ubicaron en esta parte de lo que es en la actualidad Colombia. Luego de observar el mapa, pasemos pues a comentar lo siguiente. Ahí tenemos pues lo que son los aztecas. También tenemos a los incas, tenemos la representación maya y tenemos la representación de lo que vendría a ser los muiscas o chibchas. Bien, hablemos ahora un poquito sobre los aztecas. El continente americano estaba poblado por numerosos pueblos, como ya lo dijimos anteriormente, algunos de los cuales son catalogados como civilizaciones debido a los conocimientos que alcanzaron a sus aportaciones a la humanidad en distintos campos. Veamos ahora una reseña de esta civilización, comenzando por los aztecas. Los aztecas, que su ciudad más importante fue Tenochtitlán. Los aztecas se situaron en la región noroccidental de México, ocupando parte de lo que ahora es la Baja California en el estado de Sonora. Esto en la segunda mitad del siglo 30. Según la leyenda, partieron las 7 tribus aztecas primitivas hacia el Valle de México, dirigidas por varios caudillos y sacerdotes adorados de su dios Huitzilopochtli. Los aztecas, o también llamados mexicas, tuvieron que luchar por obtener un lugar en ese territorio. Esto nos indica pues que ellos fueron un pueblo guerrero, ya que vivían otros grupos. Como eran un pueblo guerrero, poco a poco fueron sometiendo a los pueblos vecinos, lo que los convirtió en un pueblo conquistador.
y con el paso del tiempo lograron dominar a casi toda la región. Entonces ahí tenemos pues un esbozo de lo que es la cultura azteca. Si se fijan, no vamos a entrar a ver su organización social, política, económica como lo hemos hecho anteriormente, porque sobre ello pues abunda variada información al respecto. Entonces lo estamos haciendo así de una forma pues más resumida, ¿verdad? Ahí pues tenemos su ubicación geográfica, su dios que es Huitzilopochtli, ¿verdad? Nombre es un poquito difícil de pronunciarlo. Fueron un pueblo guerrero, tuvieron que disputar tierras con otros pueblos a los cuales finalmente sometieron, convirtiéndolos estos en un pueblo conquistador, y decíamos que su principal ciudad fue Tenochtitlán. Veamos ahora y hablemos sobre la cultura maya. Estos alcanzaron el más alto nivel de desarrollo en toda América prehispánica. Oigamos bien ese dato. Su ciudad principal pues fue Tikal. Dijimos, se le considera el pueblo más desarrollado de la América prehispánica. Se extendieron por toda la península de Yucatán y parte de los actuales territorios de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. La historia de los mayas está clasificada en 3 periodos: el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Periodo se le llama al ciclo de tiempo durante el cual suceden evoluciones y cambios históricos significativos. Ahí tenemos un esbozo más, esta vez pues de los mayas. Importante la primera acotación, donde se habla sobre este pueblo en el sentido de que fue el más desarrollado de la América prehispánica. Veamos otra civilización más, en este caso pues los chibchas, o también conocidos con el nombre de muiscas. En el caso de los muiscas o chibchas podemos decir que estos se extendieron desde Nicaragua y Costa Rica hasta los actuales territorios de Ecuador y se difundieron en territorios de la actual República de Colombia. Cuando los españoles llegaron al territorio colombiano, el pueblo originario más adelantado era el chibcha o muisca del altiplano cundiboyacense. Se considera que este pueblo alcanzó el grado de desarrollo cultural más importante entre los pueblos de la denominada Sudamérica septentrional. Cabe señalar que este pueblo se caracterizó por sus excelentes orfebres, ceramistas y tejedores. Y las imágenes pues, que tenemos allí se corresponden justamente con eso, con el hecho pues, de crear importantes obras a partir pues, de lo que es el oro, ¿verdad? Que es el trabajo que hacían los orfebres y el trabajo que hacían pues sus ceramistas. Y ahí tenemos, ¿verdad? Fueron excelentes orfebres, ceramistas y tejedores. Pasemos a continuación a hablar de un poquito de lo que son la civilización inca. Una de las civilizaciones más importantes que ocupó la región de los Andes fue la inca. Se extendió, geográficamente hablando, desde el centro de Colombia hasta el centro de Chile. La ciudad más importante fue justamente la ciudad de Cusco. El Inca era un estado con una estructura política, militar y social bien organizada, que ejercía su poder imperial sobre un gran número de personas. Esta cultura se desarrolló entre los siglos XIV y XVI a partir del Valle del Cusco, donde se organizó un poderoso imperio que abarcó los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Argentina y Chile.
De acuerdo a una antigua leyenda inca, este pueblo llegó al valle de Cusco procedente del lago Titicaca. Iban dirigidos por Manco Cápac, quien era considerado uno de los 4 hijos del sol. A finales del siglo XV comenzó la rápida extensión y consolidación del imperio. La capital del imperio y ciudad más importante fue Cusco. El idioma que ellos practicaron era y que era hablado en casi todas las regiones incaicas fue el quechua. Y su dios principal pues fue Viracocha, al cual podemos apreciar ahí también en la imagen. Ahí lo tenemos, la información complementada donde hablábamos de su máxima deidad como el dios Viracocha. Y hemos pues hecho una síntesis histórica de las 4 civilizaciones precolombinas más sobresalientes en el continente americano. Así concluimos una nueva emisión de Conexión Educativa Digital. No sin antes agradecer la sintonía de nuestros suscriptores al desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos poniendo en sintonía próximamente, si Dios así lo quiere. Saludos a la distancia para todas y para todos.